Santa Rosa obviamente que es parte del territorio peruano, porque en el análisis final que se hizo en el acuerdo, la isla de Chinería, por acuerdo de ambas partes, era una isla que pertenecía a Perú, que pertenece a Perú. Y Santa Rosa es un pueblo que se ha sentado en la isla de Chinería, que no tiene ninguna duda que es parte del territorio peruano. Los ríos se pueden mover, como es normal en la selva. Un río como el Amazonas migra de un lado para otro, pero la isla no se mueve y la isla de Chinería sigue siendo la isla de Chinería donde se asentó el poblado de Santa Rosa, que después fue centro poblado y luego ha sido distrito de Santa Rosa. Entonces, estos son temas administrativos que no cambian en absoluto su ubicación. La economía de la isla depende principalmente de la agricultura, de la pesca y del turismo. En esta parte se siembra yuca, plátano y los productos se comercializan en el lado colombiano o en el lado de Brasil. Lo mismo pasa con el pescado, que se pesca en botes que han salido de Santa Rosa, pero que se llevan hasta Leticia, hasta el mercado que queda ubicado en el puerto. Los productos pueden pagarse con soles peruanos, reales brasileños o con pesos colombianos. Además, una parte muy importante de la dinámica comercial de este lugar tiene que ver con el turismo, pues quienes viven en Leticia o en Tabatinga a veces pasan los domingos para estar acá en un día de descanso, como ir en restaurantes, estar en un bar y luego regresarse a su territorio original. Casi toda esta economía depende principalmente entonces de que haya viajeros, tanto locales como extranjeros, y también de lo que acá mismo se cultiva. Presidente que está hablando, siempre a veces no, que somos viejitos, ya no quiere subir el presión, que nunca hemos sabido esas cosas. Pues. Vivimos felices aquí, sembrando, compartimos con los vecinos colombianos. Ellos también vienen a compartir, vienen a comer en todo ese restaurante, tenemos comida, todo por acá. Comida de región, comida peruana. La lucha entre ambos países se vive en las calles, a donde llegó el gobierno de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, a poner banderas en cada una de las casas. Estas banderas fueron puestas en este lugar justamente porque los ministros de su gobierno estarían en la isla y estuvieron en este territorio a la par que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, estaba en Leticia para conmemorar la batalla de Boyacá del 7 de agosto. El alcalde de la municipalidad asegura que las banderas siempre han estado acá. Lo cierto es que hay varios postes con la bandera del Perú y también varios emblemas que se han estado poniendo en cada uno de estos territorios justamente en medio de esta disputa. Incluso mientras el equipo de semana está acá en Santa Rosa, pues también apareció una bandera colombiana en la playa de la isla. El presidente Gustavo Petro también mencionó que en la isla Santa Rosa había autoridades e instituciones colombianas, mintiendo vilmente, pues el equipo de prensa colombiano se encargó de buscar si en caso existía al menos una institución colombiana, pero no tuvieron suerte. Las autoridades en Santa Rosa son todas peruanas. Autoridad colombiana, como dice Petro, ese es de facto que aquí no hay ninguna autoridad colombiana. Todos son peruanos. Todos somos peruanos hasta la muerte. Las instituciones del Estado están aquí, no de ahorita, hace años, para que el señor presidente diga que no da crédito. Yo creo que este es algo que no tiene por qué hablar así. Durante todo el día hay una dinámica de movilidad fluvial entre Santa Rosa y Leticia. Como ustedes pueden ver, hay embarcaciones que llevan alimentos, pasajeros e incluso de personas que viven en un costado del Amazonas y que tienen que cruzar al otro a ver a sus familias. Durante el día esta dinámica comienza desde cerca de las 6 de la mañana e incluso hasta que se cae el sol. Y también nos relatan las autoridades que se han identificado en esa parte del Amazonas rutas de narcotráfico que llevan ilícitos de un país a otro.
A mis espaldas están las islas de Rondiño, territorio peruano que pertenecen al gran conglomerado de islas del Perú de Lorena. Estas islas estaban separadas de Santa Rosa por el río. Sin embargo, con los años, la misma agua del Amazonas estuvo llevando tierra hasta esta parte y se convirtió en una sola isla. Lo que está acá es Rondiño y mucho más adelante está Santa Rosa, que es el territorio que está en disputa. Después de rodear la isla de Rondiña por todo el Amazonas, veníamos por este camino siguiendo el cauce y llegamos hasta Santa Rosa. Como pueden ver, en este costado hay una bandera del Perú, pues el país reclama ese territorio. Y en la parte en la que estamos, si bien es un pedazo del río Amazonas, cuando hay verano, este costado se seca y se convierte en playa, lo que hace que las personas puedan cruzar incluso caminando. Amazonenses, los leticianos, nos podría afectar el comercio bilateral. Nosotros necesitamos de nuestros hermanos peruanos en temas de verdura, luego de esa canasta familiar, pero también los hermanos peruanos necesitan ese comercio binacional que los leticianos también ofrecemos a los peruanos, igualmente los hermanos brasileños. Hay 3 puntos que están sobre la mesa. Lo primero, una dinámica comercial que siempre ha existido entre ambas naciones. Lo segundo, la posibilidad de que los colombianos puedan hacer turismo libremente por esta región, sin tenerle que pedir permiso a nadie para acceder al río o para navegar por toda esta zona. El tercer componente, también es determinante, tiene que ver justamente con esa capacidad de moverse por los ríos que están en esta parte del Amazonas. Y es que como Colombia tiene una parte de su territorio que colinda con el río Amazonas, tiene un acceso libre al río. Y esto permite que las autoridades colombianas puedan moverse por estas aguas sin tenerle que pedir permiso a ningún estado, porque son aguas internacionales. La última ocasión en la que los dos países se sentaron a hablar de sus fronteras fue en 1922, cuando se suscribió el Tratado de Salomón-Lozano, que se implementó años después. Desde entonces no ha habido un acuerdo entre ambos países para analizar qué pasará con los territorios que han ido surgiendo en medio del cauce del río Amazonas e incluso también del río Putumayo. Con ese contexto, a Santa Rosa, acá donde estamos parados, le quedan algunos caminos. El primero es el que ha pedido el gobierno de Colombia y es que esta frontera vuelva a negociarse en el marco de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de Frontera colombo-peruana. Sin embargo, ese camino no le gusta para nada al gobierno de Perú, que asegura que no hay nada que negociar. Con ese antecedente queda otro escenario que sería mucho más extenso, y es que alguno de los estados presente una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es el tribunal internacional que se encarga de dirimir asuntos entre estados. Topógrafo detenido en Santa Rosa arremete contra Petro y Quintero. Vamos a escuchar todos los detalles de lo que dijo en este video. Es que yo hago un solo trabajo, es para darle sustento a mis hijos, y entonces si no estoy trabajando ahorita, ¿qué llevo para ellos? Pues, es la única opción. Gracias, señor John. El señor Carlos, acérquese por favor. Buenos días, ¿todo bien? Señor, ¿me escucha? Señor Carlos, ¿me escucha? Sí, ahí me escucho, ahí lo estoy escuchando bien. Ya. De igual forma, ¿Me escuchas? se le pregunta en esta audiencia, usted tiene derecho a la autodefensa, puede señalar lo que usted crea conveniente, de acuerdo ya a los hechos antes oralizados en acto de audiencia por parte del señor fiscal, la representante de la Procuraduría y también lo señalado por su abogado defensor. ¿Usted se considera responsable de los hechos denunciados o qué tiene que señalar en este acto de audiencia? De manera breve y sucinta, por favor. Mira, yo quiero decir que, vale, yo quiero no tengo absolutamente nada que ver con este señor, que no me acuerdo el nombre, Quintero. El señor Quintero ni lo conozco,
ni tengo amistad con él. De hecho, no soy partícipe de lo que haya hecho el día 11, de hecho ni siquiera me daba cuenta de que el día 11 había hecho eso. Dejo claridad que lo que yo estaba haciendo era un trabajo para el muelle que está en construcción. Por ese muelle tenía que tomar unos datos de una orilla y de la otra orilla para poder generar una sección hidráulica que me permitiera ver cómo está afectando los pilotes del otro lado. Dejo claridad que respeto de antemano la soberanía del Perú. Un hermano, somos hermanos, hemos convivido toda la vida entre los dos pueblos, entre los tres pueblos aquí en la frontera. Lo que está pasando anterior puede ser muy político en Colombia y gente que está buscando mirar cómo resalta su nombre político en nuestro país y de una forma absurda y totalmente descabellada. De eso no tenía yo razón de ser. Explico lo que estoy haciendo un trabajo técnico para el muelle de carga de Leticia. Lo he sustentado con el contrato, lo sustento con las formas como están. Si quieren ver mis celulares y ver mi transcurso en redes sociales, se darán cuenta que ni soy partícipe del gobierno, ni me interesa este gobierno autoritario y absurdo, pero lastimosamente vivo en ese país. Creo que nos está haciendo mucho daño esa politiquería que tienen ellos allá. Y de antemano respeto las instituciones, creo que pueden dar fe de hecho las autoridades que me cogieron, si en algún momento traté mal, si hice alguna cosa. Mi intención no fue ofender al país de Perú, ni más faltaba. Considero que es un país soberano, considero que estoy en Perú, sí, lo sé. Considero que si cometí algún error fue no haber solicitado los permisos a mis jefes de que estaban acá, porque ni sabía, asumía que como era una actividad que hacían hace mucho tiempo, tenían los permisos. En mi intención, tanto la de mi ayudante como la mía, era hacer un trabajo técnico responsable para ese muelle de carga de Leticia. No era, no faltaba ni ofenderlos a ustedes, ni agredirlos a ustedes, y si lo pueden dar cuenta y podemos mirar lo que hicimos, no tengo nada con qué poderlos agredir. Tengo esas herramientas de trabajo para un trabajo de ingeniería que era lo que estaba haciendo. De antemano les pido a ustedes, a todos los que están acá participando, que son peruanos, que acá los únicos dos colombianos somos nosotros, de antemano y con respeto a todo esto les pido que me disculpen si los llegué a ofender en algún momento, si hice algo indebido por mi desconocimiento, por mi falta de conocimiento de las leyes, tanto de mi país como de las suyas, para poder hacer la labor. De verdad les pido disculpas, no fue mi intención. Y si quieren revisar todo lo mío, están a bien tener tanto el equipo, mis celulares, como que mi ayudante, están a la disposición de ustedes. Es lo único que yo quiero decirles. No quiero entrar en ese juego de los politiqueros allá en mi país. Y de verdad les pido después, es lo que yo quisiera hacer.